Bienvenidos a Para que Sepas y arrancamos una nueva edición, un nuevo lunes caótico en este país. Tenemos que contarte que Crescenti, titular del SAME, está llegando para dar un poco la respuesta de qué ocurrió en Barracas. Otra vez Iron Mountain en llamas. Lo escuchamos. Nos hemos acercado acá para darle tranquilidad. Sí, doctor. Nos hemos acercado acá para darle tranquilidad a los vecinos. No hemos tenido que atender a ningún vecino ni a ninguno de los bomberos que están trabajando para tratar de sofocar este incendio. Hace 17:45 hace una pared con un derrumbe que por suerte no tuvo ninguna consecuencia. Sí sobre 3 autos que estaban porque ya no se podían sacar, así que llevemos tranquilidad a los vecinos. No hay heridos. ¿Hay peligro que la pared ceda un poco más, la que ustedes describían? Es posible. Hay una que ya sabíamos, ya habíamos hablado con los arquitectos que iba a ceder con la carga de fuego. ¿Cuántas personas? Hay muchas dotaciones de bomberos, hay muchas líneas. ¿Están más cercanos? No, algunos les avisaron que cierren sus ventanas, pero el humo tampoco llegó a sus domicilios. ¿Hay algún bombero que está...? No, eso. ¿Hay algún bombero pregúntenle a que Pericia. esté afectado de salud? No, ninguno. Por suerte. Había 2 operarios que abandonaron, los hicieron evacuar el edificio, así que no. Hay llamas todavía, hay llamas en un lindero. ¿Otra vez el mismo lugar que en el 2014? No, esto es es otra parte del edificio. La primera parte que se había derrumbado en el 2014, ahora tomó la segunda parte. ¿En actividad estaba esta parte que hoy se La desconozco. ¿Le trae recuerdos a usted lo que pasó en el 2014? No, recuerdo de los muchachos caídos, de los compañeros nuestros. Por eso hemos tomado muchas más precauciones para que nadie corra riesgo. ¿Y ustedes permanecerán acá para asistir? Sí, para asistir a los bomberos que están trabajando, porque es una tarea riesgosa. ¿El incendio está sofocado? No, todavía no. ¿Por qué cuesta tanto apagar el incendio? Hay mucha carga de fuego adentro, hay mucho material ignífugo, hay membrana, hay techo con membrana, la membrana tiene alquitrán y va a costar apagar. ¿Este lugar estaba custodiado? No ¿Hay tengo idea. cámaras? No tengo idea. Pero este lugar estaba activo, o sea, había material, había... No tengo idea de eso. Yo vine para asistir, gracias a Dios. No tuvimos necesidad, pero esas preguntas no las voy a contestar porque no desconozco. ¿Ok? Gracias. Sí, segunda pared puede ser. Sí. Gracias, muy gracias. Bueno, y ahí estábamos escuchando al titular del SAME, llevando un poco de tranquilidad también para los vecinos que están en la zona y que tienen miedo a explosiones, a derrumbe. Por supuesto, esto remite a lo que ocurrió 9 años atrás en este mismo lugar con esta misma empresa. De paso te cuento, como si fuese poco, mucho humo en la ciudad de Buenos Aires. Ya lo vivimos todo el fin de semana, quienes estuvimos en estas zonas lo podíamos ver, la visibilidad muy escasa, se suma y se acumula a lo sucedido en Iron Mountain. En un rato te voy a contar bien qué hay también detrás de todo esto. Pero Lili, repasemos exacto, ¿cuándo arrancó el incendio de Iron Mountain? Sí, cerca de las 2 de la tarde, Marce, por lo que llevamos ya 4 horas de fuego, porque todavía no está apagado totalmente el depósito de Iron Mountain en Barracas, un lugar donde ustedes saben se guardan archivos de distintos tipos y que lamentablemente está en la historia nuestra muy viva, porque ahí hace 9 años, en febrero exactamente del 2014, se incendió este lugar, uno de los depósitos, y murieron 10 personas. Eran rescatistas y eran bomberos, eran miembros de Defensa Civil y los bomberos de la ciudad de Buenos Aires. En este mismo lugar, pero hoy en la parte trasera, para ustedes que se ubiquen, Jovellanos, Azara, Quinquela Martín, las calles por las que está rodeado este depósito, lamentablemente tenemos que hablar de este fuego que fueron combatidos por 8 dotaciones de bomberos de la ciudad, de Barracas, de Pompeya, de la zona de La Boca, por supuesto, que es la más cercana. Lo bueno de este incendio es que no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas, y ahí lo decía Crescenti y Marce, ni siquiera heridos, y que inmediatamente la gente, la poca que estaba en el lugar, fue rescatada
Pero este es el tema. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo se originó? Ahora viene el peritaje, lógicamente, porque además, insisto, y Crescenti lo decía, todavía hay fuego. Y la política una vez más haciendo de lo suyo. En este caso, Liliana te contaba, es algo que en la justicia se está tratando de verificar, qué fue lo que ocurrió en Iron Mountain. Pero hay que remitirse a 9 años atrás para saber que se ha mezclado mucho lo que esta empresa hacía con la política y los intereses de la economía, de los sectores empresarios. Por eso la vocera presidencial, otra vez dando la nota, todavía no tenemos oficialmente qué motivó este incendio, pero ella ya por sus redes sociales expresó su mirada. Iron Mountain es una empresa de custodia, protección y gestión de información y activos que se incendia recurrentemente autodestruyendo información clave cada vez que avanza una causa judicial que involucra a ricos y poderosos. No es casualidad, es el capitalismo mafioso. Señor Carlos Campolongo y señor Ramón Indart. La política, una vez más, en un día caliente, porque no voy a esquipar el tema del día, que es el dólar. Y ahora te voy a contar qué pasó y qué va a pasar. Dale. Para poner en situación, vos señalabas lo que ocurrió 9 años atrás, ¿sí? Gobernaba la ciudad Mauricio Macri. Y en realidad lo que ocurrió hace muy pocos días es que la jueza encargada penal correccional ordenó, desestimando algunas quejas, ordenó que continuara hacia el paso del examen oral, porque hubo idas y vueltas con este tema. Algunos se opusieron. Hay uno de los involucrados, ¿sí?, de los procesados, que sostiene que ya prescribió la causa. ¿Por qué prescribió? Repito, 9 años hace que ocurrió esto. Las pericias se contradicen algunas entre ellas. Y lo más lamentable, los 10 muertos, 8 bomberos y 3 de personal civil. Ya, como vos señalabas, sí. Y con esto... Yo lo que quiero saber, Carlos, es si tiene asidero pensar que en un día como hoy, ven y acá estamos en el piso, discutámoslo. Ramón, también te abro a vos el juego. Si un día como hoy, en donde desde ayer, durante todo el día de ayer, se avisoraba que iba a ser un día muy complicado para la economía y por lo tanto para la gestión política, si tiene asidero pensar que es una mera casualidad que tengamos esta otra noticia que genera humo y que de alguna manera están tratando desde el propio gobierno de levantarlo, ¿no? De levantar más allá de la desgracia del caso, porque no deja de ser un incendio en donde seguramente mucha gente pierde. Pero ¿es casual que la vocera presidencial lo ponga y lo suba delante del ring como casi una arista política? Bueno, yo señalé en qué momento político ocurrió y cómo se especuló. Aquella vez. En aquella vez. Ahora entre comillas, se resucita este tema con un nuevo... Pero qué rápido, ¿no? Para eliminar una teoría. No digo que no ocurra, pero qué velocidad. Es cierto esto lo que vos decís, Marcelo, es un día de locos para la economía, para la política económica, con lo que pasó en Casa de Gobierno, que ahora te vamos a contar y demás. Y si vos me decís, tenés que instalar otras cuestiones para pasar la tarde, y vos te agarrás de lo que sea. Sin obviar que esto está pasando, que se derrumbó una pared, que por suerte no tenemos que hablar de víctimas, que en 2014, como bien decía Carlos, quedó todo raro, las pericias. Se guardan documentos muy importantes, muy sensibles de empresas. Habría que contarle a la gente cuál es el servicio que brinda. Y el problema es que hay muchos bancos que se les pidió informe, que no tienen backup de toda esa información. ¿Me entendés? Es que acá en este país, a ver, si vos querés embarrarla, la embarras en 15 minutos, ¿no? Complicado, complejo, pero no vamos a esquivar lo que es la información del día. Tengo información urgente para compartir. Y la noticia del día, por supuesto, tiene que ver con el sobresalto que otra vez tiene y sucumbe al mercado cambiario. Mercado marginal, dicho sea de paso, en palabras de la vocera Cerruti, la vocera presidencial. Sin embargo, marginal que embarca expectativas. Y sí las marca, ¿eh? Saltó hoy 20 centavos. Este tipo de cambio marginal
informal, pero que marca expectativas, sobre todo en la remarcación de pesos. 4.62, déjame decirte que en realidad sobre el cierre quedó en este valor, porque las últimas operaciones que se pactaron se hicieron a este precio. Eso dicen en el mercado financiero. Ahora, concretamente, el precio que queda de operaciones que se pidieron y no se concretaron, y que es la base de sustento de lo que puede ser la cotización de mañana, es 4.65. Pico histórico, por supuesto, no habíamos tenido en el recorrido de nuestra economía semejante nivel de tipo de cambio. Ahora, ¿qué es importante para tratar de entender o encarar qué puede llegar a venir? La brecha cambiaria. La diferencia entre este dólar y el tipo de cambio oficial, que ya hoy marcó 110%. ¿Y por qué me remito a ese lugar? Porque cuando rozó el 130 y fue un poquito más allá, esa brecha cambiaria, voló un ministro de Economía en esta gestión, que fue Guzmán. Si tengo que compaginar todas las películas de la economía y pongo en simetría la inflación, el ritmo inflacionario, la emisión monetaria y el tipo de cambio, no solo miro la brecha, sino también te tengo que decir que el valor del dólar al cual volaría un ministro de Economía es un valor de dólar de 500 y pico. Se acerca, pero está lejos. ¿Por qué digo volaría? Porque eso le pasó a Guzmán. A tipo de cambio de hoy, el dólar Guzmán, con el que se fue, estaría por arriba de los 500 pesos. Es un tema que preocupa, porque desde ayer hay muchos rumores de puertas de entrada y de salida. En un rato te voy a contar una reunión urgente que se sucedió hoy de manera intempestiva en la Casa de Gobierno. Porque hay un funcionario al que todos apuntan. Un funcionario que hoy lleva en su espalda el mote de funcionario que no funciona. Un funcionario del cual hay muchas quejas. Un funcionario de gobierno que maneja gran parte de esto que te estamos mostrando en pantalla y cuya proyección en el gobierno está en tela de juicio. En un rato nada más te voy a contar por qué. Ahora, quiero darme vuelta y ya lo voy a presentar. Está con nosotros Fernán Quirós, el ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Fernán, tanto tiempo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcela. Por fin nos damos el gusto de este reportaje en Para que Sepas. Es tu primera vez, ¿no?, en este Mano a Mano juntos. Así es. Bueno, qué día, ¿eh? Qué bárbaro. No sé por dónde empezar a preguntarte. Quiero empezar por obviamente lo que todo el mundo vio este fin de semana, que es el humo. Por la salud y demás que los que estamos viviendo en la ciudad transitamos y de repente no hay visibilidad. ¿Qué pasó? Y como médico, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud? Bueno, lo que pasó es, efectivamente, hay un incendio del lado de Uruguay, el viento está trayendo el humo hacia aquí. La buena noticia es que para mañana a esta hora el viento habrá cambiado y empezará a despejarse el cielo, nos quedan 24 horas. ¿Y qué tenemos que cuidar? Por ahora los datos de la Ciudad de Buenos Aires indican que los niveles de toxicidad todavía están debajo de los niveles de riesgo, pero de todas maneras para aquellas personas sensibles, como puede ser... La alergia, a mí me pican los ojos, no sabes cómo estuve todo el día de ayer. Sobre todo los ojos, las personas con enfermedades respiratorias que puedan tener dolor de garganta o broncoespasmo o tos, personas que sean tabaquistas, manejarse con más prudencia. Cerramos las ventanas, no ventilamos. Bueno, durante el día si pueden estar en lugares sin ventilación natural mejor. Y los que están cerca de barracas, que ahora se les suma también este incendio. Sí, por supuesto, cada uno de estos incendios, bueno, ahí hay que ver técnicamente ese incendio qué tipo de humo tiene, porque cada humo tiene partículas de diferente tipo, ¿no? Pero, digamos, a los fines del humo general de la ciudad, es evitar, sobre todo a la mañana temprano, cuando el frío baja un poco la atmósfera y comprime los elementos que están flotando, no hacer deporte muy temprano. Preferentemente hoy y mañana evitar el deporte intensivo al aire libre y esperar para mañana a la tarde que se libere. Por esos 3 o 4 días... Hasta el día de mañana, Hasta el día de mañana, nada más. Sí, aparentemente mañana ya va a rotar el viento. Tenemos el tuit de Cerruti porque lo quiero compartir. Hablando del incendio de Iron Mountain hoy, y recién lo compartíamos en pantalla, apunta básicamente a la política. ¿Qué opinión te merece? Lo primero que me nace decir es la señora Cerruti debería comprender el rol institucional y la significancia que tiene su tarea en el Gobierno Nacional. No lo habías visto, ¿no? No lo había visto, lo vi recién cuando lo pusiste. Me parece de una falta de profesionalidad y de oportunidad para lo que la sociedad argentina está transitando, que es llamativo.
Uno podría hacer interpretaciones como las que vos sugerías o de otro tipo, pero yo lo primero que le diría es que recuerda el rol institucional que tiene, que está para comunicar las cosas que ocurren, que puede dar fe, que puede documentar y sobre todo que los gobiernos estamos para cuidar a la sociedad. Ahora, me imagino para que de este alertarla. tema se debe haber charlado porque el incendio fue intempestivo, abrumó a todo el mundo y seguramente recurrieron a vos como ministro. En el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, ¿se maneja una hipótesis de política vinculada a este incendio de hoy? No, de ninguna manera. Además es un tema muy doloroso porque hemos perdido vidas de personas Bomberos. Sí, que Hoy han no, por trabajado suerte. para cuidarnos. Y por supuesto que el barrio también la ha pasado muy mal. Entonces no es un tema para usarlo así libremente en interpretaciones, menos para un funcionario de la envergadura que puede ser un vocero presidencial. Fernanda, ¿a ustedes les llegó información ya preliminar de la investigación a través del No, SAME? no, hasta ahora lo que hemos hablado con Crescenti, que recién lo comunicaba en público, que por suerte no hay ningún daño ni riesgo de vida, ni ningún daño a ninguna persona. Por lo demás están conteniendo todavía el fuego. Perfecto, o sea, no hay una hipótesis que se baraje sobre el comienzo. De ninguna manera. Si fue intencional, perfecto. Todavía no, por lo menos. No. Bien, te quiero llevar a otro lugar. Vamos a hacer un repasito como médicos, ¿te parece? ¿Cómo no? Como ministro de Salud. ¿Cómo no? Tenemos el audio de Alberto. Alberto se refirió una vez más al COVID. Dale, video, lo compartimos. Y los mensajes de la gente después del video fueron realmente impactantes. A ver. Impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. Bueno, la pienso y me emociona, pero una señora me dejó un mensaje que decía: mi mamá primero murió por el COVID, después murió mi papá por el COVID, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendidos. Gracias, Alberto. Tremendo. Tremendo. Sí. Tremendo. Y me parece que hay un momento en donde todos toman noción de lo que nos tocó. Bueno, lo primero que me surge decirte es que a los que más hay que agradecerles es a todos los trabajadores de la salud que han participado y puesto el cuerpo en momentos tan difíciles, ¿no? Y que por supuesto que siempre consideran, sienten que todavía no han sido reconocidos suficientemente y uno a veces no tiene los instrumentos para dar las oportunidades de lo que ellos piden. Así que lo primero que haría es eso. Lo segundo es recordar que ha habido mucho dolor en la sociedad, que hemos perdido muchas vidas, pero hay mucha gente que ha pasado muy mal y que aún todavía no se ha podido recomponer, por lo cual hay que ser extremadamente prudente en respetar ese momento de la sociedad y no agregarlo otras dimensiones. ¿Sentís que es irrespetuoso, Alberto, en su manera de dirigirse a hablar sobre esto? No, irrespetuoso no, porque quisiera pensar que es sincera la emocionalidad que expresó. De todas maneras, el presidente, como yo siempre digo, después de la fiesta de Olivos y esa foto, nos demostró que su palabra tiene un valor relativo y a veces no es muy significativa y no tiene mucho valor. Y luego de esa foto no hizo mucho esfuerzo para recuperarla, con lo cual, si fuera sincero y emotivo, lo respetaría. Si no, me parece que nuevamente hay que estar a la altura de las circunstancias que la sociedad está viviendo. ¿Parece respetable como presidente en su investidura, no como persona? Digamos, yo tiendo a respetar a la investidura presidencial porque representa la voluntad popular de un momento histórico. Luego podemos considerar que esa voluntad popular fue equivocada, no tuvo resultados, no supieron cómo llevarlo, pero siempre la democracia hay que respetar las mayorías. Así que Pero yo si vos tuvieras que calificar el gobierno de Alberto Fernández, ¿en qué lugar lo ponés? No, yo creo que es un gobierno que le ha hecho un daño, a mi juicio, central a la política, que es terminar de degradar el valor de la palabra en el espacio público. Y eso es extremadamente dañino porque cuando vos no tenés valor en la palabra, no se tiene respeto por tu palabra, se terminó toda herramienta para conectar con la sociedad y hacer verdaderamente política social, ¿no? Entonces, para mí lo más dañino que ocurrió a lo largo de este gobierno es que la sociedad se ha alejado de los políticos y sobre todo ha perdido el respeto por nuestra palabra. Y hemos perdido el principal instrumento para conectar con la sociedad. ¿Cómo se hace campaña electoral con este escenario que estás marcando vos, ¿no? Más allá de ver quiénes son culpables o no, todos los que pasaron por la política pareciera ser que a la gente le han dejado un sabor amargo. Efectivamente, es un momento muy, muy difícil, yo siempre digo, es un momento que verdaderamente en mis 60 años de vida no había vivido nunca, porque no solamente tenemos problemas económicos y sociales y políticos, por supuesto, sino que se ha roto ese vínculo histórico entre los liderazgos de la sociedad y los políticos con la propia sociedad.
y la gente ha perdido la esperanza de que verdaderamente hay un camino posible. Entonces, ¿Y el momento que tenés, por ejemplo, vos que venís de otra formación, sí, porque claro. vos venís del palo de la medicina, ¿sentís que tenés herramientas para hacer campaña Bueno, con una sociedad así cansada? Bueno, yo por eso es que he tomado la decisión de presentarme como precandidato, porque siento que puedo aportar algo diferente. Ahora, yo no vine a aportar mi precandidatura para lograr ser jefe de gobierno, no es un objetivo. Yo vine a ofrecer mi precandidatura y lo que yo puedo aportar para tratar de ayudar a la sociedad. ¿Te lo ofrecieron o no lo ofreciste? ¿Cómo fue? No, ambas cosas, digamos. Durante mucho tiempo me propusieron si tenía interés y yo decía que para poder presentarme tenía que tener claro, primero, qué diferencial podía aportar yo sobre los demás, porque si iba a hacer lo mismo que cualquier otro, podía acompañar a otros sin ningún problema, porque no tengo voluntad de un cargo político, no vine a hacer carrera política al espacio público. Yo vine a dar lo que me queda en mi espacio profesional, en mis últimos 10 años de profesional, vine a dar lo que tengo para dar a la sociedad. En ese escenario siento que si la sociedad lo ve, lo siente, confía en lo que yo le digo y me da una oportunidad, vamos a poder hacer un gobierno donde recompongamos un poco nuestra calidad de vida. ¿Sabés que te lo pongo en simetría porque también tiene una formación parecida a la tuya? ¿Cómo no? Estuvimos charlando bastante con Facundo Manes, vino varias veces y Facundo ha ido cambiando su mirada de la política y por momentos él destaca que tal vez no pensaba que era tan sucia o oscura la política en Argentina. ¿Cómo lo ves vos? No, yo no lo veo de esa manera, ¿sabes? Digamos, la política tiene las dificultades que tienen muchas áreas de espacios de poder económico, político y social del país. Representa de alguna manera lo que emerge de la sociedad en los liderazgos. Lo que yo creo es que en la política hay que entrar, respetar la historia de las personas que están allí y proponer un cambio. Pero el cambio se propone haciendo política, porque la política es un instrumento que construye futuro. Mi voluntad personal es aportar eso, es volver a la política, a una dinámica de política más centrada en la sociedad, más centrada en lo que está pasando en la sociedad, más horizontal, más participativa. ¿Qué te diferencia de la ministra Acuña, de Jorge Macri? A mí no me gusta analizar las diferencias, sino más bien me gusta que cada uno de nosotros diga qué tiene para aportar. Por eso, ¿cuál es tu plan en tu programa? Me imagino claro. que deben haber charlado porque son del mismo espacio político. ¿Cuáles son las diferencias de programa? Claro, yo te diría, acá yo diría dos dimensiones de diferencias, ¿no? Los perfiles de las personas que son capaces de llevar los proyectos y las ideas que los proyectos tienen dentro, ¿no? En cuanto a los perfiles, la sociedad ya bastante me conoce. Soy una persona que intenta centrarme en el interés común y no en el interés individual, que intenta poner profesionalismo y gestión basada en información y sobre todo que soy capaz o me interesa empatizar y centrarme en los problemas centrales de la sociedad. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente hoy es una sociedad que está en un momento emocional, económico, social y político verdaderamente muy tenso. Y la forma de salir de esto es volver a entendernos en el diálogo. Es decir, somos una nación que ha perdido un destino común de nación. Pero tu espacio en el que vos vas a aportar es la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, claro. ¿cómo lo haces desde yo lo la que ciudad? creo es que hay que poner en el centro de toda política pública el bienestar de las personas, la calidad de vida de las personas. Nosotros venimos de 16 años de 2 gobiernos que han hecho un verdadero desarrollo muy significativo de la infraestructura de la ciudad y la han mejorado. Yo creo que hoy lo que hay que hacer es poner mucho foco y mucho presupuesto en las cuestiones que hacen a cómo vamos a vivir en esta ciudad que se ha mejorado tanto. Y para eso hay básicamente 4 ejes de desarrollo. El primero de todo es acompañar a la vida diaria, al desarrollo de las personas. Poner más energía y más presupuesto y más foco, seguir mejorando el sistema de educación, el sistema de salud, que todavía tiene que mejorar, y el modelo de desarrollo económico, porque de aquí salimos con trabajo. Entonces, el modelo de desarrollo con la educación hacia el esfuerzo, hacia el aprendizaje, el trabajo como oportunidad de desarrollo. El segundo eje tiene que ver con la seguridad y la convivencia. No podemos seguir sintiendo que cada vez que salís a algún lugar no sabes si volvés o si vas a tener un problema, y no podemos seguir pensando que cuando uno tiene un derecho que cree que tiene que defender o que considera que va a defender, lo hace en pos de los derechos de los demás. Ahora, Fernando, me da la sensación de que eso que vos planteás, que a priori me parece que muchos candidatos están de acuerdo que hay que cambiarlo, en la ciudad, estoy diciendo, es difícil generarlo si no tenés el mismo color político, la simetría y la dirección en la presidencia, ¿no? ¿Vos imaginás una posibilidad en la que tal vez gobierne un peronista o alguien de otro color político y vos tengas que adecuarte? Bueno, por supuesto que si la sociedad porteña me elige y elige a otro presidente, eso va a ser así. Yo tengo toda la expectativa de que nuestro espacio político pueda volver a gobernar la nación.
la ciudad y la provincia de Buenos Aires y que tengamos una oportunidad de dar una vuelta histórica a la página tan dolorosa que estamos transitando. Ahora, Fernando. Le abro el juego a mis compañeros, Sí. sé que vos sos muy amable. ¿Cómo andás? Dale que va. ¿Qué tal? Vos decís el mejor candidato que tenga el PRO y dijiste que tenían que ir con un solo candidato. Para que la gente entienda brevemente, tenés Devolución, tenés el radicalismo de Lustó y dentro del PRO estás vos, está Jorge Macri y Soledad Acuña. ¿De qué depende, digamos, cómo decanta eso? ¿Cómo lo depuran? Bueno, tenemos que dialogar y encontrar la forma. Mi línea argumental es, yo estoy plenamente convencido de que el PRO es el mejor espacio político para seguir el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires, sí, y agregarlo, complementarlo con esta mirada más humanista, más integradora de la vida o cómo vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que por lejos es el mejor espacio político para hacerlo dentro de un frente si te donde... tenés que bajar, lo harías. Si Sí, viene la sí. red y te dice, mira, No, pero es que no es un tema personal. Yo no vine, te vuelvo a repetir, yo no vine al espacio público a ocupar ningún cargo, así como puedo ocuparlo, puedo no ocuparlo. No es un problema personal, es un problema de qué le podemos ofrecer a una sociedad que está angustiada, que ha perdido el Sería con una encuesta, digamos. El que mide más, se ponen de acuerdo los tres. Entonces, yo, mi línea argumental, como te decía, es que creo que el PRO verdaderamente debiera continuar en el gobierno de la ciudad porque ha demostrado la capacidad de hacer un buen gobierno y se lo puede complementar y ayornar con una mirada... ¿Y no te molesta ahí que Mauricio Macri ponga el énfasis sobre su primo? Bueno, en lugar de decir, bueno, jueguen entonces, los tres. Dicho que el PRO debe tener la oportunidad de seguir gobernando, necesitamos llevar un solo candidato, el que tenga más aceptación popular o social en la ciudad de Buenos Aires. Esa es mi mirada. El mecanismo tenemos que encontrar cuál. Y luego cada uno de los líderes, sobre todo Mauricio, que es el líder fundador de este espacio, tiene todo el derecho a tener un candidato preferido y yo lo respeto profundamente. Bien. Digamos, y voy a acompañar este proceso de comunicación a la sociedad y voy a centrar mi comunicación con la sociedad, porque en definitiva no te olvides que un gobernante es un funcionario que viene a hacer la tarea de servidor público. Y entonces tenemos que recomponer el orden lógico de los roles que estamos cumpliendo. Sé que tenés otro compromiso, pero no quiero dejarlo a Carlos, que No, quiere quiero preguntarte, aprovecharlo con Carlos algo Campo. que no tiene que ver ¿Cómo con no, la Carlos? política, pero una gran preocupación. Yo percibo que lo que fue la pandemia, por supuesto con las cosas tristes que han ocurrido, pero hay algo que el gobierno central, sobre todo, no lo estableció como una política sostenida. Hubo una sola consultoría sobre el aparato psíquico, sobre los efectos emocionales. Una sola reunión. Me parece devastador eso. ¿Qué podemos hacer? Porque yo veo mucho trauma psíquico, digamos. ¿Vos lo ves así? ¿Estoy equivocado? No, es profundamente así, Carlos, y por eso yo insisto mucho de ser tan respetuoso en el rol que vamos a cumplir cada uno, porque la gente verdaderamente viene con una post-pandemia de daño de su salud mental muy significativa. Mucha gente no se ha podido recuperar y sobre esa realidad social le estamos agregando todo tipo de dificultad y todo tipo de debate que no tiene ninguna importancia a los fines del bienestar de la sociedad. Entonces yo por eso insisto tanto en que hay que centrarse, hay que empatizar con lo que le está pasando a la gente y centrarse en ello. Y nosotros desde la ciudad venimos trabajando, fíjate, yo hago 2 reuniones de unos 250 personas por día, 2 reuniones por semana, cada vez unas 200, 250 personas, dialogando sobre la esfera de la salud mental, poniendo en palabras... O sea, ¿por semana te reunís con 400 personas? Todas las semanas hago 2 reuniones semanales con un grupo grande de personas por todos los barrios de la ciudad, poniendo en diálogo social las dificultades que nos ha dejado la pandemia y que estamos atravesando, porque se sabe perfectamente bien que cuando vos ya pones en palabras lo que te está atravesando, empezás el camino de cicatrizarlo, de dejarlo atrás. Y es una tarea que estamos haciendo barrio por barrio. Estamos haciendo lo mismo en los colegios, con los diferentes colegios, identificamos los colegios que tienen niños más vulnerables o más impactados y estamos trabajando en diálogo con los adolescentes y con niños y niñas de la escolaridad. Y estamos trabajando fortaleciendo el sistema de salud mental para acompañar luego los que necesiten un cuidado más individual. Pero nada alcanza cuando vos tenés un 40 o un 50% de la sociedad que verdaderamente la está pasando mal. Por eso insisto, los funcionarios públicos, los líderes sociales, tenemos que entender lo que le está pasando a la sociedad y empatizar con ello y tener la responsabilidad histórica que nos merece este momento tan particular. Fernando, querido, muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar. Gracias. Gracias.
Mucho humo en el día de hoy, humo por todos lados. Está Roberto Maidana trabajando allí en Barracas para contarte en primera persona cómo se está viviendo. Los vecinos, por supuesto, que ya lo saben. Vos estás del otro lado y seguramente, si no estás cerca, no lo viste. ¿Cómo se respira en Barracas, querido Roberto? Mira, Marcela, en el lugar donde nosotros estamos, estarás viendo ahora, espero que se pueda distinguir desde la cámara, porque hay veces que el ojo humano ve mejor estas cuestiones que lo que te puede entregar la cámara. Bueno, bárbaro. Estás viendo cómo sale humo todavía del interior del predio que ocupaba, y hay que usar así porque si vieron las imágenes de los drones está todo destruido el interior, se sigue consumiendo por el fuego algunos elementos, fuego contra el cual los bomberos siguen luchando de alguna manera, si querés, controlada, pero no quiere decir que la situación esté totalmente fuera de peligro, ni mucho menos. Por supuesto, como también lo dijo el doctor Quirós, lo escuchaba yo, habló acá Crescenti y dijo que afortunadamente toda la gente que hubo que retirar de la zona se la pudo retirar a tiempo, tanto los que trabajaban en ese lugar como la gente que vive en los departamentos o casas al lado. Tanto que en un momento se cayó una parte de la estructura y destruyó 3 automóviles que estaban estacionados ahí en un, si querés, riesgo calculado de lo que iba a pasar, porque se tomaron todas las medidas del caso. Sí, decime. Entiendo que extraoficialmente hay versiones. Siendo prudentes por la gravedad del caso, te quiero preguntar sobre eso, sobre la hipótesis del arranque o el comienzo de este incendio, si ya se sabe. Mira, las veces que hemos preguntado, absolutamente nadie, empezando desde el propio Crescenti hasta en el cruce ocasional con los bomberos que trabajan acá, nos dijeron absolutamente nada de cómo puede haber comenzado. ¿El horario de arranque? Hemos visto que por ahora el horario fue alrededor de las 2 de la tarde, en torno a las 2 de la tarde, cuando se produjo ese primer fuego, que tuvo la particularidad de que tomó la parte más importante. Yo no sé cuántas imágenes pueden tener ustedes guardadas de lo que fueran la situación de registrada por los drones, por ejemplo, porque hasta hace un rato seguía trabajando por la otra cuadra, la contraria de Azara, estaba trabajando un equipo de bomberos desde las alturas que estaba tirando agua sobre los restos, si querés llamar de alguna manera, de lo que quedó de la estructura en el año 2014, cuando ocurrió esa tragedia que al caerse una pared le costó la vida a 10 personas, 8 bomberos y 2 personas de defensa civil que estaban trabajando en este lugar. Bueno, sobre ese mismo lugar se produjo el lugar más importante del fuego, y el resto de la estructura sigue hacia donde estamos nosotros, sobre la calle Azara. Nosotros estamos al 1100 y esto es cruzando la calle al 1200. De acá estamos viendo cómo salen en este momento del edificio unos bomberos, y el edificio no está seguro, en el sentido de que hay algunas grietas, algunas rajaduras, que podría ser que alguna pared pueda llegar a caer. Eso es lo que están atentos totalmente todo el tiempo los bomberos, mientras siguen trabajando por sectores, porque todavía hay fuego, que es lo que explica el humo que estabas viendo recién. Sí, Roberto, lo que hay que decir que de las 8 dotaciones de bomberos, la verdad que siguen trabajando las 8 por el peligro justamente de lo que vos decís, el peligro de derrumbe, y porque me dicen, levantan, como esto empezó en uno de los techos, que fue lo primero que se vio, ese techo se derrumbó y a partir de ahí ganó, con todo el elemento que hay de fácil combustión ahí, es lo que produjo ese calor y es lo que produce ahora que, a pesar de que esté algo dominado, cuando llegan a algunos sectores todavía hay fuego. Entonces levantan las cosas y el fuego está abajo. Entonces el peligro de la rajadura, el derrumbe, empezó a las 2 de la tarde, ya llevamos más de 4 horas y media. ¿Sabés lo que debe ser la estructura? No se puede ni tocar. Claro, ni tocar. Por eso ahora vienen los peritajes, pero para los peritajes es importante también no tener el fuego, porque primero que no podés entrar. Otra, entraron a través de cortar con máquinas especiales y poder ingresar. Esto también fue importante, sacar a la gente que estaba ahí, evacuar todo. Por suerte no había mucha gente, lo poca que se fue evacuando en la zona también, incluso en las casas pegadas
al depósito. Claro, porque hay miedo. Hay porque se hipótesis, Lili, recuerda vos que manejás lo tanta que pasó. información. No, las hipótesis por Justicia, ahora es, policía. mira, esto puede ser algo que pasó como la otra vez en 2014, algo intencional, o algo realmente que pudo haber sido algún problema eléctrico, algún producto otro de una negligencia. pero producto de una negligencia. Llama la atención que no había gente ahí, entonces Carlos, esto es lo que determina hubo mucha suspicacia, complemento ¿no? lo que dice Lili. Cuando fue el anterior siniestro, hubo falta de agua. Es una de las cuestiones que señala la jueza. Buen punto. La jueza, sí. Entonces, le podemos Palmagini. preguntar, Robert, no sé si él observó ahí un poco y si todo funcionó, digamos, con la categoría que debe tener un siniestro de esto. Mira, Carlos, nosotros en el interior obviamente que no lo sabemos, Sí. pero lo que hemos visto acá, de hecho lo tenemos aquí, estamos como ya te digo, a 100 metros o más. Estás mirando, por ejemplo, mangueras de los bomberos, no solo de los bomberos de la ciudad, sino también bomberos voluntarios que vinieron a colaborar. Están todas, esto es igual que lo que pasa por las arterias o las venas, ¿no es cierto? Que cuando circula se inflan, se hinchan, así que están todas desde hace largas horas, desde, como dijo Lili, desde las 2 de la tarde. Nosotros llegamos alrededor de las 3 y pico. Están siempre en esta situación y no hemos visto ninguna situación extraordinaria que haga que los bomberos se preocupen por este factor. Entonces uno tiene que suponer, y lo mismo lo que nos dijo Crescenti, que todo lo que estuvo al alcance de los bomberos se hizo, que no le faltó agua, que no le faltaron los elementos, y lo que sigue es luchando para esto, contener el fuego y evitar que si el intenso calor destruyó como en la otra vez estructuras que ayudaban, o que justamente en la construcción ayudan a soportar la pared, y ahora desaparecieron por el intenso calor. Bueno, ¿qué puede pasar con las paredes y que no pueda lastimar absolutamente Ahora, a nadie? fíjense cómo se repite, ¿no?, la situación, porque la otra vez cuando murieron, en el 2014, que murieron los bomberos y el personal de defensa civil, las 10 víctimas fatales, lamentablemente, pasó lo mismo, mueren cuando se cae la pared. Claro. Cuando se cae la pared y los atrapa. Acá pasó exactamente lo mismo. Ahora, la primera parte, gracias a Dios, no tenemos, y lo dijo Crescenti, digo, por ahora ningún tipo de víctima, esperemos que no haya nada de esto, pero el tema es que la pared cede nuevamente, en este caso cae arriba de los autos, pero es la misma estructura, ahora en vez de la parte de adelante es la parte de atrás del depósito. Pero sucede lo mismo, rajaduras en las paredes y la pared que cede en este caso y se cae arriba de vehículos. ¿Carlos? Sí, no, te quería complementar para el contexto general de esta empresa norteamericana de Estados Unidos de América y que tiene representaciones en muchas partes del mundo, que es muy recurrente también el incendio de los establecimientos. Digo, te estaba escuchando, Lili, y recuerdo lo de la vez pasada. Sí, evidentemente, este tipo de construcción debería tener un cuidado y una revisión, digo, salvo que alguien quiera que se pierdan papeles. Bueno. Perdón. Me recojo el guante de esto último. ¿Salvo que qué? No, que a alguien le convenga que se pierdan papeles. O valores, porque ahí también se guardan valores. A ver, en el sistema que vivimos... A tres meses de que se cierren las candidaturas, arranque la campaña fuerte, en un día en donde hubo corrida cambiaria... Está pesada la cosa, si empezamos a sospechar. Que corren. No, bueno, a ver, esto se sospecha, yo te lo digo, evidentemente presiones hubo, no ahora, pero te digo, 9 años de proceso. Hubo presiones todo el día de hoy. Ah, bueno. Sí, bueno. Hay mucho nerviosismo. Hay mucho nerviosismo, no por el incendio. Hay mucho nerviosismo por lo que se está generando en la política y en la economía. La vez pasada se Roberto, perdió... tengo que irme de este móvil. Disculpen, chicos, pero lo quiero despedir a Roberto, que además te pido que te pongas a resguardo de tu salud, que hace mucho que estás ahí y estás tragando humo a lo loco. Cérralo, porfa. No, está... Bueno, sí, simplemente esto que decía, para complementar lo que ustedes decían, Crescenti nos contaba que hay 3 estructuras como en pico que terminan justamente la construcción de ese edificio. Bueno, las 3 se vinieron abajo. Quedó todo a la intemperie, por eso también, como decía Lili, al quedar todo a la intemperie,
al tener más oxígeno, cobró todo mucho más dimensión el fuego, así que ahí están en estas tareas de que todavía hay fuego en el interior de las paredes que han quedado como un decorado y cuidando que no se caiga ninguna parte de la estructura hacia afuera, cosa que puede pasar, pero por suerte está todo neutralizado, nadie se puede acercar. Gracias, Robertito. Ponete a resguardo. Te mandamos un abrazo. Y hoy es un día en donde se prende fuego todo. Se prende fuego tu bolsillo y se prende fuego también una interna que empieza a tener cortocircuitos con desencadenantes que todavía no mensuramos. Una verdadera remada en dulce de leche, la de este gobierno que se está terminando y que quiere evitar a toda costa la devaluación. En rigor, el mercado está devaluando. El mercado está haciendo la tarea que el presidente no quería hacer, que es la de devaluar un tipo de cambio oficial que por donde lo mires evidentemente tiene atraso cambiario. Los candidatos que hoy se proyectan a presidente, ninguno se anima a decir cuál sería el verdadero valor del dólar. Pero no hay que ser demasiado erudito en economía para darse cuenta que en definitiva el divorcio que tenés entre tipo de cambio oficial y paralelo, que hoy ya es del 110%, es un divorcio que no se puede sostener, más aún cuando un gobierno está haciendo lo posible, como este, para tratar de contener la sangría de reservas monetarias. Hoy por caso pasó algo inédito. El Banco Central saca un comunicado solamente para avisar, no había terminado todo el mercado financiero de danzar, sí el cambiario, para avisar que hoy compraron, atención, tranquilidad en tu casa, hoy compraron reservas. Hoy compraron 106 millones de dólares en el mercado de cambios y de esta manera el resultado de abril pasó a ser positivo de 190 millones. Porque claro, ¿quién liquidó hoy? Hoy sí liquidó el campo, el dólar soja, el dólar promo 45 días a 300. ¿Cuál es el punto de esto? Arde Troya en la Casa Rosada hoy. Arde Troya porque este comunicado de prensa llega para avisar que se está haciendo algo en materia cambiaria. Este comunicado de prensa no es el único comunicado raro. Ayer también hubo una situación que nunca habíamos visto y que celebramos que se empiece a dar, que es que se mande por anticipado, día domingo y a la noche, la agenda del ministro de Economía. Qué raro que fue, ¿no? Todos sabíamos Toda lo la que iba a semana. hacer Massa esta semana. No había ocurrido hasta ahora nunca. No lo hacen con ningún ministro de Economía, no lo hacen con el propio presidente. Más bien ayer todos sabíamos lo que iba a hacer Massa. De acá al fin de semana, si cumple, el vocero mandó su agenda. ¿Cuál es el punto de esto? Que en realidad trataron de bajarle la espuma a algo que crecía y a pasos siderales durante todo un día domingo, que era la versión de cambios de gabinete en el área económica. En un día muy complicado, en donde el tipo de cambio cerró el extra oficial, el blue, a 4.62. ¿Fue el único que subió? Levanten las manos todos, a que tienen la respuesta. ¿Fue el único que subió? ¿El único tipo de cambio que subió? No, creo que no. No, subieron todos. O sea que si me quedo con que Ramón es marginal, como dice Cerruti, me voy a los otros tipos de cambio. ¿Me los pones que los quiero mostrar? Todos con un sobresalto terrible. ¿Por qué? Porque el mercado financiero también dice, bueno, sí, mandan un comunicado diciendo que hay más dólares disponibles para la importación, pero no se ven. Pero no se ve ese dólar en el mercado, no hay más oferta. Entonces, ¿qué pasó? Remarcación de precios por todos lados. Te quiero contar información exclusiva del mercado financiero. ¿Ves que dice el contado con liqui 4.62, con 32? Bueno, están vendiendo, me dicen a mí, en el mercado financiero, es lo que argumentan, manos amigas del gobierno, evidentemente, que quieren frenar la suba, a razón de 25/30 millones por día. ¿Qué es lo que hacen? Inundan la plaza financiera de bonos. ¿Qué bonos? Los que todo el mundo quiere para poder hacerse de dólares. Entro con pesos, salgo con dólares, pero la intermediación la hago con un bono. Inundan de esos bonos a un precio que está por detrás del valor de mercado. Entonces esto es como básicamente si fueses a comprar dólares y te dice todo el mercado, pero el dólar hoy está a 4.62 y aparece alguien que mágicamente te lo quiere vender a 3.50. Dale que va. Entonces, yo lo que quiero decirte del otro lado, si se entiende realmente la locura que estamos viviendo, en donde el mercado financiero está esperando a ver cuándo aparecen las manos amigas para vender bonos baratos y sale todo el mundo a comprar. Hay demanda, muchachos, y eso no se puede frenar y no se puede esquivar. Quiero decirte algo.
A diferencia del mercado blue, en donde el mercado financiero estima cuántos dólares se mueven, a través de los bonos es más fácil verlo, porque es una operatoria legal y registrada. Crece el volumen, no pueden disfrazar lo que es. Crece el volumen, crece la cantidad de dinero pactado a los solos fines de hacerse de dólares. Ilegalmente, porque esto es a través de la bolsa. Legalmente. ¿Cuánto está disponible hoy entonces el dólar legal en la bolsa? El contado con liqui 4.62. El dólar que miran los mercados es el dólar de los empresarios. Es un dólar problemático. Es un dólar problemático porque a esos empresarios que no le otorgan la posibilidad de comprar a tipo de cambio oficial de 2.20, cada vez más divorciado del resto, ¿qué hacen? Para pagar algunas obligaciones lo que hacen es traer algunas divisas que tienen afuera por este mecanismo, pero el tipo de cambio sigue siendo el mismo, ¿eh? Entonces, para hacerse de esos dólares y pagar algunas importaciones o a proveedores lo que tienen que pagarle, ya no piensan en una remarcación a 2.20, piensan a 4.62. Te doy la antesala de lo que va a pasar. Ya se ajustaron todas las proyecciones de inflación del mes de abril. Ya no hablan de un piso del 6, hablan de un piso del 7%. Atención con eso, porque es un piso alto para encarar el mes de mayo. Y vos me dirás, falta un montón para mayo, tenés razón. Pero ¿sabes por qué te lo tomo mayo? Porque mayo sí tiene un listadito de checklist de rojo de cosas que ya sabemos que van a aumentar porque está pactado que así sea. Y si vos arrancás el 7% y tenés que hacer una corrección tarifaria en mayo, imagínate tu bolsillo. Y atención, porque no vaya a ser cosa que en mayo curse y roce lo que algunos economistas dicen que puede ocurrir. Un doble dígito de inflación mensual. En ese contexto, a sabiendas de lo que está ocurriendo, ¿qué están diciendo todos? Suban la tasa de interés. ¿Qué está haciendo el Banco Central si no sube la tasa de interés? El punto es, ¿cuánto tenés que poner de tasa de interés para que vos del otro lado te convenzas a dejar, por ejemplo, en un plazo fijo, a 60 días tu dinero creyendo que vas a ganar? ¿Cuál es la tasa de interés? Si cada vez que pasan más semanas, más se proyecta que va a ser de inflación. O sea, si viene el banco y te dice, pero ahora te la subimos la tasa, sí, vení que el Banco Central la semana pasada dijo que era el 81% nominal anual. Hago cuenta si me da 6,75, estás abajo. ¿No te conviene? ¿No te conviene? No digo que vayas a comprar dólares, pero sí digo que solo con hacer esa cuenta, la proyección no te da. Entonces, ¿a cuánto debería subir la tasa de interés para que vos digas, me convence, y encima la dejo ahí y no la puedo mover, me convence, confianza absoluta? Eso le está pasando también al resto del mercado financiero. Y cuando hablan tanto de la especulación, yo quiero decirte que el principal socio de los bancos hoy es el gobierno. ¿Y por qué son socios? Porque lo que no tiene el gobierno para financiarse se lo pide prestado a los bancos. Y no es una cuestión de entre amigos o un favor. Básicamente les da una buena tasa de interés para que le presten dinero a través de bonos específicos. Y luego cuando se vencen, a los 30, 35, 40 días, los bancos dicen, ¿y ahora qué? Y bueno, tenemos que volver. Necesitamos la misma cantidad de dinero, no lo vuelques al mercado. Dame ese dinero que lo necesito para evitar otro tipo de endeudamiento que hoy no pueden. ¿Y qué tienen que hacer? Subir la tasa de interés. Entonces termina el mes, más tasa de interés, más le pagan a los bancos. Y es una bola de nieve que ya hemos visto en otra gestión. Y que tantas críticas se llevó con las famosas LEVAC de Sturzenegger. Ojo, atención con eso, porque no hay tasa de interés que iguale la expectativa de inflación que va creciendo. En este contexto, una reunión urgente, caliente la Casa de Gobierno Ramón Indart. Sí, a ver, fue Alberto Fernández con el presidente del Banco Central, con Miguel Pelle. Massa no fue. Acá también hay que entender que Pelle, que es el titular del Banco Central, esa es la imagen entrando. Mirá el humo atrás, ¿no? Todo un síntoma de lo que estamos Qué hermosa viviendo. imagen, ¿no? Sí, sí, no sé si hermosa. A mí me preocupa bastante, pero... No, digo porque para los que hacen rosca política el metamensaje es terrible, sí. Y no lo decimos de manera Pelle, graciosa. Digo, es el funcionario al que todos le apuntan hoy. Te hablaba al comienzo del programa, ¿cuál es el funcionario que algunos acusan y dicen, este es el que ahora no funciona? Porque salen, ¿viste? Van saliendo, ya no queda ninguno, Sí, Albertista. primero Faracre, Queda después él. fueron los especuladores, después fue la Cunza con Los Sanledi y Sardo, Suprayay. fueron muchos, fue Guzmán. Sí, sí. No y fue hoy, solo Aracre. bueno, hoy los últimos apuntados fueron los ministros de... los ex funcionarios de Cambiemos. Te digo, a ver, para que la gente entienda, Pelle responde al presidente, no al ministro de Economía. Hace mucho tiempo que Massa quiere sacar a Pelle. La pregunta hoy fue
¿Se va o no se va? Rosada te dice de ninguna manera, gente del Banco Central te dice de ninguna manera, el masismo te dice... Junto a Cafiero es el único albertista que queda. La gestión económica es el último enviado de Alberto y quiero decirte que Miguel Pelle es un hombre muy técnico y es un hombre que es convalidado por los bancos, por el sistema financiero, con lo cual también un movimiento... ¿no? Se supone que el Banco Central, yo ya sé, no te rías del otro lado, pero se supone que es un ente autárquico. Se supone que no hay injerencia del gobierno. Autárquico, ¿Su gestión no, es mala? Su gestión es mala. A ver, la gestión de Pelle es mala, la gestión del presidente es mala. Perdón, el plan pero Massa no está Pelle funcionando. obedece órdenes. Pero, Marce, pará. Porque la emisión monetaria tiene que ver acá, ¿eh? Pará. Se fue Martín Guzmán. ¿Sí? Que no tenía poder político, el volumen político, etc. ¿Qué pasó? La cosa siguió empeorando. Digo, no fue el cambio de nombre. A ver, hay 3 patas acá que hay que mirar. Es el presidente de la Nación, que hoy es muy fácil pegarle a un tipo que ya está en el suelo. Porque ya no pero es yo no creo candidato que a la nada. responsabilidad sea de Alberto ahora, esto es técnico. Porque usa el helicóptero para ir a una nota con Mexio Tiberé a su casa a tomar un café. Está en Disney. A hablar de la Olvídate, pandemia. Está Narnia. bien, pero pará. A lo que voy es muy fácil, y no es porque no haya que hacerlo, pero digo, la portavoz, y sí, vamos a pegarle a Cerruti, ¿por qué? Y bueno, porque Cerruti dice que no hay crisis porque es más porteña que nadie, entonces cree que la ciudad de Buenos Aires es el país. El presidente de la Nación ya está sin poder, estaba con rol secundario de la llegada de Massa, imagínate ahora que encima dice no voy a ser candidato. Mi pregunta pero es ¿sabés cuál entonces, es el problema? Pará, mi pregunta es, son 3 patas, la del presidente ya sabemos lo que es, quedan Massa y quedan Cristina Fernández. Cristina Fernández, más allá de que hable con Massa o no todos los días, lo único que está comunicando hoy es que va a hablar de la interna y del Fondo Monetario el jueves en La Plata y hacer un operativo clase magistral. Digo, sí, la verdad ver, que la gestión es muy mala. Perdón, cuando cruje la economía, pasan todas las gestiones, es una cuestión de revisionismo histórico, estoy siendo meramente revisionista en la historia. Espera, quiero ver otra cosa antes, Ro. Siempre pasa lo mismo, buscan el cuco a quien echarle la culpa. El problema es que ya esto está escalando. Ya está escalando, se cruje internamente, están buscando ahora el funcionario que tiene que renunciar. No bastó con la excusa de Aracre, porque la excusa la semana pasada era la corrida cambiaria es culpa, el ápero, ¿viste? Ápero Aracre. La corrida cambiaria era de Antonio Aracre. Renuncia Aracre y se dispara el dólar. Entonces no era Aracre. El ápero de esta semana es Pelle. Y como no alcanza, porque claramente tienen también hay rigores técnicos que mirar cuando vos de alguna manera apuntás y querés que renuncie un presidente de lo que se supone es un ente autárquico como el Banco Central. Ahora, como no alcanza con eso, están buscando también en la oposición el ápero, no Macri, sino ápero Lacunza, ápero Pratgay, ápero Guido Sandleris. Mostrame lo que dijo Chodos, que es el principal economista. Pónemelo, Romy, por favor. Muy bueno. Y lo quiero compartir con ustedes, porque todo tiene que ver con todo y en un rato vamos a ir a Estados Unidos. Pero ahora centrémonos acá en Argentina. Chodos, Sergio Chodos, un tipo, disculpen la expresión, pero un hombre del mercado financiero, un técnico, una persona que gestionó el arreglo de este nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional junto a Guzmán. Llega al gobierno para hacer una tarea técnica y una interlocución constante en el Fondo Monetario en donde se sentó. Se sentó. Y dijo esto esta semana. Y dijo esto ayer. Y es raro porque lo dice un domingo en donde se hablaba de muchas cosas que podían ocurrir hoy. Uno que tiene a su esposa de directora haciendo trading. Uno sospechoso de lavado. Y uno que declaró el default con nombre coqueto. Llamaron a distintos funcionarios del FMI para pedir que no le den plata a la Argentina en este gobierno. Ahí. Acá está apuntando a 3 exministros de Economía / Hacienda. Lacunza, Pratgay y Sandleris. Los apunta sin dar nombre y apellido. Los apunta porque los 3 están trabajando también en el programa económico del próximo gobierno. Déjame aclararte algo. Es menester saber que como está la Argentina y con lo que se avisora podría llegar a ser un cambio de color político gobernante, el Fondo Monetario no se queda con lo que le dice el ministro hoy, que es Sergio Massa. Tiene constante diálogo
con economistas de la oposición, porque quieren saber hacia dónde iría la economía si hay un cambio de color político. Y ya está con nosotros José Luis Espert y se lo vamos a preguntar, pero a Espert también lo han llamado muchas veces de organismos de afuera para preguntarle cómo la ves. No porque eso sea algo reprochable para el Fondo Monetario, sino porque también hay que entender que el Fondo Monetario es un organismo de política y como buenos políticos que son, van estableciendo vínculos políticos. Ahora, de ahí ¿qué es el diálogo? Diálogo de funcionarios de la política del Fondo Monetario versus diálogo con economistas de la oposición. De ahí a que estos economistas puedan haber pactado sigilosamente que no le entreguen a esta gestión más dólares para reforzar las reservas que, como vemos, caen y por eso hay una corrida cambiaria de los mercados paralelos, hay un trecho muy amplio. Tan amplio es que, disculpen, quiero ponerlo sobre la mesa, es grave la acusación. Con lo cual es extravagante ya que estemos naturalizando que un funcionario de gobierno acuse a alguien a sabiendas de que tiene elementos para llevar esto a la justicia. Porque esto, y no lo digo por sedición, no por antipatía, no lo digo concretamente. Si se está generando algo tan torpe como una corrida bancaria o cambiaria y está siendo fomentada, no sé si esto no amerita, y vos, Carlito, que sabés de derecho, ¿por qué Chodos no hace la denuncia en la justicia? Claro, blanquearlo más. Ahora, con el respeto histórico, esta no es la primera vez que se desliza con este gobierno. También en la época que iba a asumir Menem, Domingo Felipe Cavallo fue a pedir que no le dieran más préstamo a Alfonsín. Esto me parece lamentable, más allá de las personas que jueguen, si tenés un sentimiento de país. Está bien, pero insisto en algo. Esto es política, son negocios. Primero, me preocupa un poco que se esté pidiendo más dinero. Me preocupa, no alcanza ya. No sé, tengo yo empernado mi futuro, vos el de tus hijos, Ramón Indardi el de sus 2 bebés, de todo lo que tiene que devolver este país. No me va a alcanzar la vida para ver cómo se devuelve en el mejor de los escenarios económicos que tenemos. Deuda a 30 y 100 años hay emitida. Entonces, un poco preocupante es, porque si el gobierno también está buscando más deuda, ¿por qué no lo dicen? Deberíamos saberlo, deberíamos tomar nota. No sé, en principio me parece que es analizable. Y segundo, insisto en algo, es muy grave y preocupante que se acuse sin acusar, porque hoy quedó simplemente en un mero chat de WhatsApp del Círculo Rojo y algunos tweets que contestaron estas personas a las que fueron aludidas, ¿no? Que sintieron que tenían que responder, como por ejemplo la Cunza. Yo no digo ni que sea verdad ni que sea mentira. Lo que digo es, si es tan grave, ¿por qué no hay una denuncia oficial hecha? Y todos podemos saber la verdad de quién es quién en Argentina. Ahora, déjame decirte que esto también preocupa. Y también tiene que ver con esto. Y ellos sabían desde la gestión económica que hoy iba a salir este número. Porque como si no fuese poco, ya para ver qué argumento, pero la sequía, pero la lluvia, pero la guerra, pero los que no nos quieren en el mundo, porque nos hacen la vida imposible y tenemos un tipo de cambio que no tiene nadie y una inflación que no tiene nadie. Para explicar inflación y movimiento del tipo de cambio, no les alcanza ya tampoco para explicar esto. Y por supuesto, nadie puede decir que un ministro viene y de la nada saca conejos de la galera, como es el caso de la expectativa que han puesto en Sergio Massa. Esto es 3 años y medio de no proyección de un programa económico. ¿A qué me refiero? Al dato del INTEC que salió de la actividad económica. ¿Pero no iban a crecer? ¿Por qué no se plantea que ya estamos en un escenario de contracción prácticamente económica? Recesión con inflación. ¿Por qué no hablan de la estanflación? ¿Por qué no nos proponen qué van a hacer? Y esto también le cabe a la oposición. Porque no hay que seguir dibujándole la expectativa a la gente, ¿eh? Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Mientras se discute si se tienen que endeudar a 100 años, 20 o 30 más y ver si el Fondo Monetario nos manda o no nos manda, en realidad el problema es cómo lo devolvés. El dato de hoy de febrero, variación interanual. Están festejando que la estadística, si comparás un trimestre, entonces es bueno. Muchachos, ¿de qué bueno me hablas? 0%. ¿De qué expectativa positiva podés hablar? ¿De verdad creen que somos los periodistas los que generamos lo que muestra la propia estadística? Hoy escuchaba críticas a colegas porque decían, no, porque están tomando el dato del mes. Comparen y miren la serie histórica. No, la verdad es que no. Nosotros no queríamos llegar a un mes de marzo con una economía en cero.
dato oficial. Me doy vuelta y tengo que preguntarte, José Luis, porque la verdad ya no coincide en nada, por lo pronto, con el presupuesto que se votó. Muy buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas ¿Todo bien? Bueno, a ver, infinidad de cosas has dicho, todas muy profundas y graves para la sociedad. Diría, a la Argentina le va mal hace rato, mucho rato, pero mucho rato. Pensá que Argentina en los últimos 60 años tuvo un Rodrigazo, una crisis con el plan de Martínez Dios, la tablita, una hiperinflación, el peor fin con el plan de convertibilidad 2001-2002. Con los Kirchner tuvimos una crisis en 2008-2009, cuando Cristina nos robó a lo que estábamos aportando los ahorros jubilatorios en una FJP. Después Macri tuvo su crisis y ahora otra vez. Ya casi son 7 crisis en 60 años, prácticamente una crisis cada 7-8 años. Hay gente que su vida vivió en crisis. Hay personas, digo, por la edad, yo tengo 61 vivieron en crisis, años, no yo vivieron otra Argentina. nací en el 61, ya ahí estuvo en crisis el programa de Frondizi con el Soberay Alemán, y después ya vino el Rodrigazo cuando tenía 15 años, 14 años. Así que yo viví un país en crisis cada 7-8 años, pero no una crisis, no. Desde el 72 al 92, 5 signos monetarios que enviamos, le sacamos 13 ceros. 13 ceros le hemos sacado ya a nuestra moneda. O sea, este es un país que vive en crisis. Entonces, vamos a otra hay más un de bosque, esas. hay un bosque y hay árboles. El bosque es que claramente estamos haciendo todo mal, porque si no alguna vez no hubiera ido bien, ¿no? Digo, no hubiera ido bien mucho tiempo, no un par de años, porque si cada 7 en 60 años tenemos una crisis, hay algo que estamos haciendo mal. Y yo le diría, en lugar de inventar el círculo cuadrado, ¿por qué no copiamos? Total, ya campeones mundiales salimos. Pero escúchame, copiamos ¿vos lo ves que que hacen los vamos para países. ahí? Pero ¿Vamos para una nueva crisis de esas que estás mencionando? Que fueron ya históricas. estamos. ¿Esta en es una histórica crisis. también? Esta es una crisis ya importante. Yo diría, ¿por qué no copiamos lo que hacen los países donde nos encantará vivir, donde la gente vive bien? ¿Qué hacen ahí? Primero, la primera cosa que veo que está muy fuera de agenda, no se habla de esto, y hay que hablar, los empresarios, en general, en los países donde la gente prospera, donde nos encantaría vivir, compiten con otros empresarios del mundo. Acá vivimos con el curro de la sustitución de importaciones. Del otro lado, Adrián Sac. Dale, Adri, con dos ponete. cosas más. 2. El tamaño del Estado es un Estado donde no hay déficit, a la larga por lo menos, y además tiene un tamaño razonable donde vos recaudás impuestos de acuerdo con lo que puede pagar la gente. Y la tercera cosa es que las leyes laborales no ahuyentan al empresario para tomar gente. Hoy el empresario habla con cualquier comerciante, chiquito, mediano, grande, tiene terror de contratar a alguien, porque si llega a tener un problema con esa persona, el juicio que se come lo funde. No hay dudas. Entonces, No hay nosotros tenemos que empleo salir de blanco. este delirio. La otra cosa es, ese es el bosque. Hasta que no salgamos de este delirio, nos va a ir mal siempre. Ahora, Pero, José Luis, la buena noticia es que este no delirio que yo te propongo lo aplican casi todos los países y le va bien. Yo te entiendo, pero el delirio es total. ¿Por qué yo insisto tanto en mostrar la realidad? No es para amargarte a vos del otro lado, sino para que no te vuelvan a generar expectativas falsas, que durante varias gestiones se han generado. Entonces, vos que sos economista, sos político, sabés que hay cosas que llevan tiempo, porque si no, si se hacen de golpe pueden ser muy dolorosas. Yo te pido por favor que me digas, ¿cuánto tiempo creés vos que salir de esta locura e ir a una economía racional y a una matriz social racional nos puede llevar? Por lo menos, si empezás a hacer las cosas bien desde el día 1, yo creo que al final de un primer mandato, o sea, luego de 4 años de hacer las cosas bien, empezás a tener otro panorama, hay esperanza. Que la próxima gestión tampoco va a... No va a ser fácil. A ver, yo lo que te diría, por empezar una próxima gestión, independientemente del gobierno, ¿no? La próxima gestión, si hiciera las cosas bien desde el día 1, esta cosa de sentido común que te digo yo, sí. Inicialmente vas a tener más inflación y no menos. Porque vos decís que tienen que hacer un shock de entrada. No, porque entre las cosas que tenés que hacer, yo creo que esta debería hacerla hoy el presidente para colaborar con los argentinos, no con el gobierno, para colaborar con los argentinos, en lugar de huir como la rata cuando se hunde el barco, como huyó, dejándonos en manos de la cámpora por poco, hacer una cosa un poco razonable. Yo diría 3 cosas a hacer hoy, ya. El presidente por cadena debería decirlo. Eliminás el cepo. Y para que eso no termine con el dólar volando por cualquier lado, haces 2 cosas. Que es congelar el gasto público nominal en pesos, y la otra, decir que el Banco Central no va a emitir un solo peso para financiar el gobierno. Pero eso se ajusta.
No, más ajuste que este, más No, ajuste está que ese bien. no va a ser seguro. Yo te sigo en esa ecuación, pero No, déjame más pensar ajuste algo. que esto, que el dólar a 4, porque cuidado, ¿A con el cuánto dólar a va el dólar? 4,62 Sí. vas a tener inflación de 10% algún mes acá. Más ajuste que ese para los pobres no hay, ¿eh? Hoy, si vos tenés que hacer una ecuación, porque el oficial, no sé si a alguien le sirve de dato, pero digo, está a 2.20. Si vos ese lo dejás libremente flotar, quitás cepo. No, como mucho va a llegar a este, no es que va a ir a 500, a 1000, Sí, no, o menos, como mucho, o o menos. menos, sí. Por eso, pero el presidente, repito, tiene que salir del gobierno en el cual nos ha metido. O ¿Es sea, el presidente el único tiene que responsable? tener, no, pero tiene que, bueno, es el presidente de los argentinos, él es el que está al mando de este barco llamado Argentina. No puede desentenderse así de lo que nos pasa a los argentinos. La gente necesita previsibilidad, algo de tranquilidad, darle algo de tranquilidad, haciendo cosas que cualquier gobierno va a tener que hacer de los que vengan si el gobierno que viene quiere hacer algo por el bien de los argentinos. Es la primera vez Insisto, que escucho a un insisto, economista que me dice insisto. que es, aunque no tengan tal vez el poder de fuego o de gobernabilidad que tenían al comienzo, es importante hacer alguna medida ahora y no cuando asuma el próximo. A Vos ver, decís que no ya tiene que tomar. podemos, los argentinos no podemos esperar a que asuma un nuevo gobierno para que se hagan cosas sensatas. No podemos esperar, porque esto puede terminar muy mal si no se hacen ciertas cosas. Todavía estamos a tiempo. Casi siempre se está a tiempo en la vida para encaminar algunas cosas, particularmente lo que tiene que ver con la economía. Estás a tiempo, pero el presidente tiene que salir de su desgobierno, empatizar con la sociedad, darse cuenta que la gente la está pasando mal y hacer cosas como las que te digo, insisto. Eliminar el cepo, y para que eso no signifique un dólar descontrolado, vos tenés que controlarlo con dos medidas, que una es dejar de emitir dinero para financiar al Tesoro, que el Tesoro pague el costo político de tener déficit y se endeude, no que le cobre el impuesto más regresivo que hay a los pobres, que es la inflación. Y segundo, con quien sea, y si no que baje el gasto. Y si no que baje el gasto entonces. Acá durante la pandemia el Estado estuvo cerrado estuvo, con la gente sin poder trabajar, el gobierno no aflojó un cachito así con los impuestos. Es el momento de empatizar con la gente. Y la otra cosa un instante, es congelar el gasto público. Ahora Tengo sí, que llegó el ir momento. a una brevísima pausa, pero te quiero dejar planteado algo y lo vamos a analizar juntos después de la pausa, ¿Cómo que no? es, señor expert, ¿dolarización sí o no? Ya volvemos. Dale. Destacar el trabajo que se hizo desde hace muchos meses en conjunto con aportes valiosísimos de los distintos bloques, destacar el diálogo, la apertura que nos permitió arribar a algunas modificaciones que ahora las voy a pasar a describir. Decir que prácticamente todos los diputados y las diputadas se comprometieron de los distintos bloques para tratar de lograr este dictamen o esta media sanción. Hemos podido trabajar, hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, cosa que nos satisface porque no siempre podemos discutir los proyectos y proponer modificaciones. Y en este caso hay que destacar que efectivamente encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron receptadas, fueron incorporadas al proyecto y creemos que eso mejora al proyecto y lo hace más eficiente. Seguimos hablando con el señor José Luis Espert y hay mucha gente que me dice, preguntale qué va a hacer, preguntale qué va a hacer. ¿Cuánto falta para que definas con quién vas en la candidatura a la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo soy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo anuncié en noviembre del año pasado. Yo soy nacido en provincia, vivo en provincia, tengo empresa en provincia con mis hermanos, trabajo en provincia. Después sigo conversando con Juntos por el Cambio para armado en un espacio opositor más grande, que incluya el liberalismo institucionalmente, pero están muy peleados entre todos ellos, así que O sea, eso no viene está definido lento. que vos apoyes a alguno de los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio. No, nunca estuvo en carpeta eso. Por eso, pero, no hay ningún plan pero tus sobre eso. seguidores espera. dicen con quién Si va a apoyar su candidatura de todavía gobernador. no hay nada de eso, no hay nada de eso. Yo soy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que sí también en paralelo ha habido interés de mi parte, ya en el 2021 lo manifesté, y de Juntos por el Cambio, de confluir
con el liberalismo, pero que el liberalismo tenga sus listas y compita contra la de Larreta y contra la de Bullrich. Y no es que se subsuma ahí, ¿no? Pero eso está medio verde. ¿Y el liberalismo que esboza Milei? ¿Qué? Está perfecto, ¿no? O que le vaya bárbaro a Javier. ¿No te imaginás en una alianza de espacio político con él? No lo descarto, no, para nada. No lo descartas, me quedo con eso. Quiero hacerte escuchar lo que dijo el viernes pasado Martín Lustó, exministro de Economía aquí, que está candidateándose para la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de dolarización, José Luis. Mira lo que dijo. Sí. Primero, la dolarización sería mala, pero además no se puede hacer. Voy a explicar por qué. Primero, Milei encontró un gran caballito de batalla, que es voy a resolver todos los problemas dolarizando. Entonces, suena como una solución sencilla, pero primero, no sería una solución, sería problemática y no la puede hacer. Cuando alguien técnicamente le dice, a ver, contámelo, dice, no, ningún economista entiende la demanda de dinero en los modelos de equilibrio general, que es lo que dijo el otro día en el Yau Yau. ¿Es buena eliminar el Banco Central? Bueno, lo primero que pasa es que la plata que está en los bancos no tiene seguro. ¿Sí? Depende de si el banco la tiene en ese momento, si cuando vas no la prestó, si el que se la prestó se la devolvieron, si hubo una recesión, lo que quieras. Entonces, el primer punto es ese. Segundo punto, imagínate que vamos al dólar. Hoy faltan para dolarizar al tipo de cambio del contado con liquidación, faltan 9.000 millones de dólares. Ahí está. A ese tipo de Poneme en el cambio. grafo, eso es importante. No, porque sabés que esa cuenta no la hace nadie. Entonces yo digo, vamos de nuevo, porque alguien está escuchando, cocinando para los chicos. Ahora Pero déjame agregar algo que es importante. Si vos quisieras dolarizar a tipo de cambio contado con liqui... Faltan 9.000 millones de dólares. Pero más allá de eso, falta más que eso. ¿Por qué? Vamos a una economía totalmente dolarizada. Entonces, ¿nuestros depósitos en qué están? En dólares. ¿El Banco Central los tiene? No. Los usó para dolarizar, están circulando. Perfecto. Yo quiero ir a retirar mis depósitos. ¿Quién me cubre? Ah, no, el Banco Central ya no tiene. Entonces, además de los 9.000 millones de dólares que faltan, falta otro tanto importante, 10, 12.000 millones de dólares, lo que le quieras poner, para tener tranquilidad y garantía de que tu depósito está cubierto. Entonces, perfecto. Si alguien dice, voy a conseguir los 20.000 millones de dólares, que no sé quién nos va a prestar 20.000 millones de dólares en este momento, ¿podrías hacerlo técnicamente al contado con liquidación? Probablemente sí, si pudieras conseguir esa plata. ¿Sería bueno? No, igual sería malo. Faltan 20.000 millones de dólares para poder dolarizar nuestra economía, no a 2.20, tipo de cambio que regula el Banco Central, sino a 4.50, 4.60 del mercado de la bolsa. Conclusión de Lustó, ¿coincidís o no? Yo creo que la sociedad, la gente... Seguramente todos los que nos están mirando está muy lastimada, muy golpeada, o para experimentos estrafalarios como lo que está haciendo ahora Alberto Fernández, o para saltos al vacío. ¿Por qué no? Ya somos campeones mundiales, ya está, ya el ego lo deberíamos tener hinchado. ¿Por qué en el resto no hacemos las cosas que se hacen en los países razonables, los normales, donde nos encantaría vivir? ¿Sabes qué hacen los países normales? Te repito, las empresas compiten con otras empresas del mundo. Ahora, para que no se fundan en el intento, el Estado tiene un tamaño razonable, de paso no viola impuestos a los ciudadanos, gasta de manera responsable, le devuelve los impuestos a la gente con seguridad, educación básica, salud básica, diplomacia, justicia, Fuerzas Armadas, seguridad, y tiene leyes laborales pro empleo. O sea, los países razonables no andan y tienen moneda. O sea, digo, ¿tanto nos cuesta en materia económica hacer algo sensato? Yo sé que vos tenés una propuesta muy concreta. Sí, el peso libre. ¿Podemos charlar? Pero, ¿Qué sí, es esto? No, A ver, el peso libre. El peso libre. Pero hablando de libertad y libertarios. el peso libre no es más que el nombre de un plan económico, de transformación de la Argentina en un país que Argentina hace rato que dejó de ser. El día que hagamos las reformas que yo te comento recién que hay que hacer, competir con el mundo, tener un Estado de tamaño razonable, leyes laborales amigables con el empleo, ese día se terminó la inflación y ese día emitir la moneda definitiva que es el peso libre. Para que haya peso libre tiene que haber dólar libre, pues la contracara. Sí, pero por supuesto, el tema es que obvio. tengo miedo que pase esto, discúlpame, no quiero ser grosera, que pase esto con el peso, míralo, mirá. ¿Lo ves ahí? No. Mirá. Que se te caiga. A ver. Hola, peso. No hay Sos sistema libre, monetario. pero estás allá abajo, no sé cómo te rescato. No hay sistema monetario que te aguante el desquicio que es Argentina hoy. O sea, la dolarización, el peso libre, el euro, el real, cualquier sistema monetario que vos adoptes, el austral, el peso convertible, el peso ley 188, el peso argentino, el peso moneda nacional, no resiste el desquicio argentino. Por eso yo digo, a ver, los países razonables, a ver, de 200 países que hay en el mundo, Nadie está 190... Espera, es muy importante esto. De 200 países que hay en el mundo, hay 190 que tienen moneda. O sea,
Esto de no tener moneda no existe en general. Entonces, y en esos países donde hay moneda, no hay inflación. Y donde no hay inflación, hay un sistema económico que funciona bien. Empresas que compiten, Estado que recauda razonable, gasta de manera responsable y leyes laborables americanas. Bueno, esto es el peso libre. El peso libre es el nombre de un programa económico que transforme la vida de los argentinos en algo vivible. Y te repito, para cerrar, presidente, no huya como una rata, no nos deje abandonados, asuma que este es un desgobierno, no nos desgobierne más dejando en manos de la cámpora. 3 cosas urgentes para que esto no se vaya más al demonio. Total eliminación del cepo, 0 financiamiento del Banco Central del Gobierno para evitar el peor impuesto contra los pobres que es la inflación y congelamiento del gasto público nominal en pesos por lo menos hasta fin de año. Me queda muy poquito tiempo. Yo ya me despedí. Estamos trabajando. Yo te despedí. Estamos trabajando en vivo con lo de, vos sabés, la cobertura de Iron Mountain. Como hoy fue un tema político, quiero preguntarte qué opinás. Estas son imágenes en vivo. Es realmente impresionante. El incendio se ve así. De la perspectiva, no, otra vez, o sea, 9 años más tarde, otra vez, mismo incendio, mismo lugar, y la trama secreta que se esboza en un tuit de la vocera presidencial, yo quiero preguntarte si lo escuchaste. No si escuchaste a la vocera presidencial, sino... Hablando de Iron Mountain, no lo escuché. Bueno, en sus redes sociales explicitó que no es casualidad, que lo que se esconde en Iron Mountain son papeles que vinculan el poder político, perdón, el poder económico. ¿Al poder económico? Sí. Yo te pregunto, ¿vos crees que hay algo más allá de un incendio que pueda haber sido Y es sospechoso torpe? que otra vez, ¿no? Sospechoso que otra vez. Ahora... ¿Te llegó alguna versión de esas que corren en el círculo rojo? No. ¿De esto no? No. Lili, ¿qué información tenemos oficial hasta ahora de los motivos que generaron lo que ves en pantalla hoy? Oficial todavía ninguna, Marce, porque los peritajes todavía no pueden comenzar. Hasta que no se disminuya el fuego, no se extinga exactamente. Ahora todavía tenemos este panorama, tenemos a los bomberos, las 8 dotaciones trabajando en la zona, así que hasta que esto no termine, que los bomberos puedan entrar, que no haya peligro de derrumbe nuevamente. Recordemos y le contamos que una pared volvió a caer hoy, esta vez por suerte sobre automóviles, daños materiales en todo caso, no hay que lamentar víctimas, pero el fuego sigue y la gran preocupación es qué va a pasar ahora con el resto de la estructura, porque hay que ver eso. Ahora había un sector, una de las paredes que estaba rajada también y por eso ante el peligro de derrumbe, más lo que pasó con los autos, hay que trabajar bien sobre eso. Pero antes de hacer los peritajes, este fuego que ustedes están viendo y que ya lleva más de 5 horas, tiene que extinguirse, si no de lo contrario no lo vamos a ver. Hipótesis, hay muchas. Desde nuevamente que se repite lo que pasó hace 9 años, es decir, algo intencional o pudo haber sido producto de algún tipo de accidente. En el lugar no había nadie y eso llama mucho la atención también. Y para entrar tuvieron que utilizar tijeras especiales y herramientas especiales para poder ingresar los bomberos. Así que todavía esto lo vamos a saber seguramente, esperemos que seguramente a la noche van a seguir trabajando. Es decir, que recién mañana podría empezar el peritaje para ver realmente qué pasó, si esto fue nuevamente intencional o se trató de un accidente. Gracias, José Luis. Te voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto. Reflexión, sí, por una supuesto. reflexión sobre esto. Por favor. Hipótesis no tengo ninguna. Ahora, en una Argentina, donde una presidenta, Cristina Kirchner, firmó un memorándum con Irán para en algún lugar tapar la responsabilidad de Irán en el atentado más grave que ha existido en Argentina, como fue la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel, cualquier cosa es posible. O sea, cualquier cosa es posible. Lamentable. Gracias, José Luis, por haber participado, para que sepas. Sí, estamos trabajando junto a distintos organismos del Estado a nivel nacional y provincial y estamos trabajando muy bien con ferrocarriles, con trenes argentinos, donde hemos iniciado un trabajo entre los equipos para intercambiar información. En esta oportunidad firmamos un convenio que tiene que ver con la videovigilancia, nuestro centro de monitoreo, que ya ha pasado ampliamente las 1.200 cámaras que tenemos en la calle Paris Robertson de Esteban Echeverría, en la localidad cabecera.
tenemos cubiertos los corredores escolares, los principales accesos, avenidas, y estamos ampliando con los organismos vinculados a nuestro municipio para poder lograr un trabajo mancomunado, coordinado y tener mejores resultados. Por eso queremos agradecer profundamente al presidente de Trenes Argentinos, a Martín Marinucci, con el cual venimos en una línea de trabajo de seguridad vial, por un lado con bajoniveles y por otro lado en esta línea que tiene que ver con el monitoreo de los pasajeros y pasajeras que viajan a diario, porque nuestro distrito la verdad que tiene un nivel de flujo de transporte muy importante, con lo cual esto da mayor seguridad y todo este transporte es monitoreado desde Trenes y ahora a partir de este convenio en forma conjunta desde Trenes, desde nuestro municipio y poder seguir trabajando juntos, a la cual agradezco porque la verdad que es un trabajo muy importante de los equipos. Tenemos información urgente desde los Estados Unidos. Está allí esperándonos Adri Sack. Hola, Adri. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería decirles algo. Estaba escuchando lo que estaban hablando justamente acerca de la inflación, el dólar y el gasto público. Y ¿saben una cosa? A Biden, a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso de la Tierra, lo han obligado a anunciar su candidatura, ¿no? Porque él quería anunciarla dentro de 2 meses, pero no tienen fondos el Partido Demócrata para poder enfrentar la campaña larga que va a implicar la reelección de Biden, un candidato que está siendo, es el presidente, pero también candidato, muy resistido por la opinión pública. Entonces le dijeron a Biden, si quieren que estén las personas que aportan dinero, acá no hay paso, acá no hay ley de financiación de partidos, todo el dinero lo tiene que hacer, lo tienen que ir a buscar. Vamos a ver, yo ya apuesto sí. Las primeras encuestas, me puedo llegar a imaginar cómo pueden llegar a dar, pero vamos a ver cuáles son las reacciones del mercado financiero mañana y también de las encuestas políticas, a ver si tiene o no chances Biden. Gracias, Adri, querido, nos tenemos que ir. Gracias. Te mando un abrazo. Y nosotros nos reencontramos porque tenemos mucho más para que sepas, pero mañana a las 6 de la tarde, como todos los días, quédense que ya llega en la continuidad informativa de A24 Facu Pastor. Chau, hasta mañana.